Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este noveno capítulo de Carrera Presidencial. Una semana bastante noticiosa en tres sentidos. En primer lugar, tuvimos la última encuesta CADEM. En segundo lugar, se produjo la proclamación de Johannes Kaiser como candidato oficial del Partido Nacional Libertario. Y en tercer lugar, hemos asistido a algunos conflictos dentro del comando de Evelyn Matei respecto a la estrategia a implementar, luego de conocer algunas encuestas que la posicionan en un lejano tercer lugar. Lo que, por cierto, comienza a generar un panorama un tanto adverso para la candidatura más moderada que aparentemente tiene la nómina de candidatos que están compitiendo de cara a las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, primera vuelta, 14 de diciembre, segunda vuelta. Vamos a comenzar a desplegar de inmediato las candidaturas que son parte del análisis de este capítulo de Carrera Presidencial y vamos a incluir en primer lugar a los candidatos que se presentan por el lado de la oposición, específicamente Evelyn Matei, en primer lugar, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi. Y vamos también a incorporar la única candidatura sobreviviente del oficialismo, que es la candidatura de Janet Jara. Comenzamos con nuestra carrera presidencial e iniciamos nuestro noveno capítulo. Evelyn Matei por Chile Vamos, José Antonio Kast por el Partido Republicano, Johannes Kaiser, Partido Nacional Libertario, Franco Parisi, Partido de la Gente, y Janet Jara por esta coalición amplia que hoy día tiene el oficialismo y que va desde el Partido Comunista hasta el PPD, el Partido Radical y probablemente la Democracia Cristiana. Vamos a ir examinando entonces cada una de las candidaturas según si es que suben, bajan o tienen algún trompo. Voy a comenzar por los candidatos que van al alza. En primer lugar, vamos a incluir a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque en la última encuesta CADEM aparece como uno de los candidatos que presenta la mayor imagen de triunfo. ¿Qué es lo que es imagen de triunfo? Es la expectativa que la gente tiene respecto a quién será el próximo presidente de la República. En esa pregunta, Kast aparece con un 35% de imagen de triunfo, es decir, un 35% de los encuestados cree que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente de la República. Y adicionalmente, en la pregunta de intención de voto, y le damos otro avance, figura en un segundo lugar a muy poca distancia de Janet Jara, que es quien comanda esta elección. Kast tiene varios atributos, entre ellos la capacidad para formar partido. Recuerden ustedes que fue candidato el año 2017, posteriormente formó el Partido Republicano, le fue muy bien en la elección de consejeros constitucionales con el 35% de los votos, posteriormente pierde el plebiscito constitucional del año 2023, pero se rearma en 2024 en que obtuvo un resultado quizás no tan exitoso porque alcanzó solamente 8 alcaldías, pero se convirtió en la primera fuerza a nivel de consejeros regionales y la segunda fuerza a nivel de concejales. Ahí está posicionado entonces José Antonio Kast, que le está restando muchísimo apoyo a Evelyn Matei, pero a Matei la vamos a analizar aparte. ¿Qué otra candidatura sube esta semana? Vamos a mencionar a Johannes Kaiser. ¿Por qué? Porque ya lo proclamaron como candidato presidencial, existían dudas respecto a si va a llegar o no a la papeleta presidencial. Aparentemente sí lo va a hacer porque el partido ya lo proclamó. Sin embargo, tuvo algunas palabras que no me gustaron respecto a las características de la candidatura de Janet Jara. Señaló que era una Bachelet con esteroides. Ese tipo de vocabulario no es tolerable en una campaña presidencial, mucho menos en el marco de polarización en el que nos encontramos. Entonces, si bien Kaiser ya afirmó su candidatura presidencial, este tipo de palabras no contribuyen a generar un buen ambiente. Por lo tanto, esta semana le damos el punto a favor en el sentido de que ya es un candidato oficial, apagando los rumores de una eventual bajada, pero por otra parte le llamamos la atención producto de los dichos en contra de Janet Jara. Si él quiere atacar a Janet Jara, podría hacerlo perfectamente en función de las propuestas que tenga la candidata para realizar o implementar su programa de gobierno, pero referido
referirse en esos términos creo que no le ayuda a él y no le ayuda a ninguno de los actores que hoy día están en competencia. ¿Quién más sube? Obviamente, la candidata del PC, Janet Jara. Rápidamente ha sido capaz de transformar los votos que obtuvo en la elección primaria en un apoyo muchísimo más macizo que hoy día bordea el 30%. El gobierno del presidente Boric tiene el 38% de aprobación. No sería tan extraño que la ex ministra Jara pueda ir reproduciendo esa aprobación presidencial y transformándola rápidamente en intención de voto. Está liderando todas las encuestas de opinión, aunque es muy importante subrayar, en escenario de segunda vuelta no es competitiva salvo con Evelyn Matei. Según la encuesta CADEM, Matei sacaría el 42%, Jara el 37%, pero versus José Antonio Kast le saca cerca de 11 puntos de diferencia en esa eventual segunda vuelta. Por lo tanto, va a tener que realizar una campaña mucho más orientada a los electores moderados y es ahí donde la democracia cristiana podría jugar un rol no tan trascendental como lo jugó ese partido en los años 90, en los años 2000, pero sí le podría entregar ese barniz de moderación que requiere una candidatura como la de Janet Jara. Entonces, en resumen, tenemos a Kast subiendo, Kaiser también subiendo producto de la proclamación, pero le llamamos la atención por los dichos contra Janet Jara y la propia Janet Jara que se está firmando en todas las encuestas de opinión que están apareciendo y que son de circulación nacional. El caso de Parisi, y nos vamos al cuarto candidato, podríamos decir que en algunas encuestas sube, en el sentido de que está casi pillando a Evelyn Matei en la intención de voto, pero en otras encuestas retrocede y particularmente él tiene que ser muy cuidadoso en lo siguiente. Parisi ha tenido muy buena votación, tanto en 2013 como en 2021, en las comunas del norte de Chile. Antofagasta, Tocopilla, Calama, fueron comunas en que Franco Parisi el año 2021 sacó casi el 40% de los votos. ¿Dónde le va mal a Parisi? Le va mal en la región metropolitana y especialmente en las comunas de mayores ingresos. En esas comunas, por ejemplo, Franco Parisi en Vitacura sacó el 0,42% contra casi el 13% a nivel nacional. Y en Las Condes, Lo Barnechea, saca menos del 2%. Entonces, él va a tener que realizar un trabajo muy específico en la región metropolitana con el fin de elevar su intención de voto. Así que lo colocamos ahí en una situación intermedia porque da la impresión a veces que sube, pero en otras encuestas parece que retrocede o se estanca. Y nos vamos finalmente al caso de Evelyn Matei, que merece un análisis muchísimo más particular. La vamos a colocar retrocediendo por varias razones. Primera razón, está en un tercer lugar, marcando entre 12 y 14 puntos porcentuales, siendo duplicada por José Antonio Kast. Es decir, es un tercer lugar, pero es un tercer lugar escasamente competitivo. Y eso es preocupante para una coalición como Chile Vamos. Solamente les voy a recordar una cosa. La coalición que respalda a Evelyn Matei triplica en contingente de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales al Partido Republicano y al Partido Social Cristiano. Entonces, una de las características que tiene Evelyn Matei es la fuerza territorial, pero esa fuerza territorial no siempre se traduce en intención de voto. Y da la impresión de que la candidatura de Evelyn Matei es una candidatura grande, es decir, apoyada por partidos importantes, pero que se mueve extremadamente lento en comparación con la candidatura de José Antonio Kast, que pertenece a un partido más pequeño, pero que se mueve con una velocidad poco usual. Basta que ustedes entren a distintas plataformas de comunicación, de redes sociales, para percatarse que mientras Kast ofrece soluciones y planes para cada uno de los problemas que tiene el país en materia de delincuencia, migración o crecimiento, Evelyn Matei todavía no es capaz de marcar un punto programático importante que la haga distinguible de José Antonio Kast. De hecho, hay una pelea muy grande en su comando. Algunos dicen, Evelyn Matei debiese conflictuar con José Antonio Kast o marcar diferencias con José Antonio Kast porque necesita que esas diferencias
transfieran votación de Kast hacia Matei, porque hubo electores que ella ya prácticamente perdió. Otros dicen no. No hay que conflictuar con José Antonio Kast y el propósito sería ir sobre los votantes de centro. El problema es que los votantes de centro no son los votantes de centro de los 90, son votantes de centro que no buscan necesariamente candidaturas insípidas, buscan candidaturas intensas que sean capaces de resolver o proponer soluciones, que es lo que está haciendo José Antonio Kast. Y por último, pero no menos importante, y colocamos un nuevo retroceso para Evelyn Matei, es que está siendo escasamente competitiva en un escenario de segunda vuelta frente a Janet Jara, que como dije, la supera solamente en 5 puntos porcentuales, sino que también frente a una eventual segunda vuelta con José Antonio Kast. Es decir, Matei perdió la condición no solo de candidatura favorita, sino que también de una candidatura que es capaz de imponerse en una eventual segunda vuelta frente al candidato que sea. Dicho todo esto, nos vamos al ranking final. ¿Qué nos depara o qué nos trajo esta semana como ranking definitivo para entender lo que está pasando en Chile con nuestros candidatos y candidatas presidenciales? En primer lugar, José Antonio Kast. ¿Por qué José Antonio Kast? Por una razón muy sencilla. Se ha consolidado como la alternativa de derecha e incluso de centro derecha. Está lejos de Evelyn Matei, es decir, ha fracturado el voto de derecha en dos. La gran mayoría se ha ido sobre él, dejando a Evelyn Matei en un magro tercer lugar. Segunda, Janet Jara, primera en todas las encuestas de opinión e incluso siendo competitiva en una segunda vuelta frente a Evelyn Matei. Está tratando de avanzar ahora hacia la conquista del elector más moderado, particularmente de la democracia cristiana, y parece que lo va a conseguir. Tercer lugar, Johannes Kaiser, proclamado oficialmente por el Partido Nacional Libertario, si bien las encuestas no lo acompañan, al menos ya oficializó su candidatura y apagó los rumores de una eventual bajada. Cuarto lugar, Franco Parisi. No va ni hacia arriba ni va hacia abajo, pero él necesita entrar en la carrera presidencial, ya sea en un tercer lugar, más cerca de Matei, o amagar las opciones de José Antonio Kast. No lo está consiguiendo, al menos hasta ahora. Y último lugar, Evelyn Matei, las razones ya las di, es un retroceso muy significativo. En diciembre del año 2024, Matei marcaba 26 puntos en la pregunta de mención espontánea. Hoy día está marcando solamente el 9%, es decir, hoy día marca un tercio de lo que marcaba en diciembre del año 2024. Las razones las vamos a discutir en otro programa, pero una de ellas fue la aprobación de la reforma previsional, que le dio aire a Johannes Kaiser para presentarse como candidato presidencial, y luego de que esos votantes que emigraron de Matei a Kaiser se desilusionaron del mismo Kaiser, pasaron a José Antonio Kast. Ese es el panorama de hoy. Quedamos hasta acá, capítulo 9. Nos veremos la próxima semana en el capítulo 10 de Carrera Presidencial.